Hermano, que Dios me le bendiga, que el Señor Jesús siempre esté con nosotros, derramando mucha lluvia de bendición para que no nos pase nada malo ni a nosotros, ni a nuestros hijos, ni a nuestros nietos, a nadie, hermano, que esté a nuestro alrededor. La gloria es de Dios. Quiero dar una respuesta esta noche a una persona que me dijo que tenía 20 años en la iglesia y que todavía no podía ser bautizado porque él no era casado y tenía su mujer. 20 años en la iglesia. Entonces yo quiero que hablemos de algunas cosas, a ver si es posible que porque la mujer le haya negado el matrimonio, casarse con esa persona, tenga 20 años en la iglesia, que no haya podido ir a hacer una parte, porque no tenga derecho al micrófono ni a un púlpito. Pero es que hay dos, yo entiendo que hay dos bautismos, y lo vamos a ver aquí. El primer hombre que comienza a bautizar es Juan el Bautista. Juan el Bautista comienza a bautizar en agua para arrepentimiento de los pecados. Mira lo que dice aquí. Aquí en Mateo 3:7 dice: al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víbora, oye, generación de víbora, ¿quién le enseñó a huir de la ira venidera? Eran una generación mala. Sin embargo, esa generación mala iban ante Juan para que Juan lo bautice, y Juan lo bautizaba. Entonces, esa generación mala, él le decía generación de víbora, ¿quién le enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, él lo bautizaba, porque el bautismo es para ahogar los pecados. Y si tú vienes con todos tus pecados arriba y tú quieres ser bautizado, tú vienes a bautizarte porque tú tienes interés de ser limpio, de no tener pecado. Y eso es lo que pasó, porque ya ahora la cosa es diferente, porque Jesucristo muere por los pecados de nosotros. Pero en ese tiempo, Jesucristo todavía ni siquiera había empezado con su ministerio, ni se había bautizado ni siquiera, porque Juan fue que lo bautizó. Pero entonces le dice más adelante que yo lo bautizo en agua para arrepentimiento de sus pecados. Usted tiene que poner de su parte. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo y bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, que hay dos bautismos: el de Dios, el del Espíritu Santo, el de Jesucristo, y el del agua. Entonces yo lo que le dije fue a ese amigo que me preguntó eso, que a lo mejor él estaba bautizado ya del Espíritu Santo. Y él me dice que él predica fuera de la iglesia y que él canta su alabanza fuera de la iglesia, pero que en la iglesia no. Y le digo, bueno, pero porque él es casado y no es casado. Él tiene su mujer, pero no se ha casado. Entonces, ¿qué yo le digo? Eso son cosas de hombre, porque Juan no le preguntaba a nadie si era casado. Juan a nadie le preguntó ahí si tú eres casado o si tú tienes carta de matrimonio, nada de eso le preguntó, lo bautizaba. Porque cuando una gente se bautiza y por lo menos ya el pecado, no tiene pecado, es más fácil llegar a Dios. Ahora, hay un ministerio de hombres, que es los ministerios que corresponden a las religiones, que está dirigido por Satanás. ¿Por qué eso es Satanás? Porque el pastor, Jesucristo es el buen pastor. La iglesia es Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Entonces ellos le tienen 50,000 obstáculos para eso. Tú tienes que ser casado, tienes que ser viudo, o eres soltero, o que tú no tengas tenido mujer. Todo eso son las cosas los obstáculos que hay en la iglesia para tener derecho al púlpito o al micrófono. Entonces yo considero que es una discriminación. Ese ministerio que comenzó con eso tan viejo debe de revisar ese tipo de cosas y que la gente sean bautizados, que la gente pueda bautizarse sin que tengan que ser casados,
Porque no es verdad que un hombre debe de perder bautismo porque una mujer no quiere dar el matrimonio, o una mujer porque el hombre no quiere dar el matrimonio. Yo considero que ellos deben de modificar ese párrafo, porque las iglesias están estancadas, y eso es lo que lo tiene estancado. Esas cosas de hombres, esa confraternidad de pastores, esa asociación de pastores, y este ministerio que dirige la iglesia, eso es el diablo, eso no es de Dios. Ellos creen que es de Dios. Entonces ellos tienen más problemas que el que no está bautizado por causa de una carta de matrimonio. Porque yo quiero que ustedes sepan, cuando Juan no le preguntaba a nadie le preguntaba por la carta de matrimonio, él bautizaba a todo el mundo, pero tampoco cuando Jesucristo ahí en Marcos 16:15 mandó a bautizarlos, a que se bautizaran, a llevar su palabra y que se bautizaran. Él le dijo, pregúntele primero si son casados y que tienen carta del juez civil. Él no le preguntó eso. Tampoco ahí en Mateo 28:19, él no le dijo, vayan, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No le preguntó si tienen cartas de nadie, sino que lo bautizaran. Pero cuando Felipe se encontró con el eunuco, tampoco le preguntó eso. Solamente le dijo que sí creía en Jesucristo. Dijo, claro que creo en Jesucristo. Y agarró y lo zambulló en el agua y lo bautizó. Es decir, que eso es ahora después que surgieron esos avivatos y agarraron y prepararon ese ministerio de hombres para ellos hacer un manual de instrucciones violando la Biblia. Ellos le ponen un paño tibio que tiene muchos versículos bíblicos, pero eso está en la Biblia. Uno lo que tiene que buscarlo en la Biblia y leerlo. En ese tiempo, ¿cómo doctrinaba Timoteo y Pablo? ¿Era con la Biblia? ¿Era con la palabra de Dios? ¿No era con ese ministerio de hombres? Ellos andaban bautizando por ahí sin preguntarle a nadie también que si ellos tienen carta de si son casados o si la mujer, no, por nada de eso le preguntaban. Por eso que es bueno entender la Biblia y saber y pedirle a Dios que meta su mano. No por lo que quieren bautizarse, porque el que quiere bautizar tiene su deseo de bautizarse, de ahí al púlpito, a hablar, a cantar, a adorar. Por eso están estancadas las iglesias, porque es que esto está cayendo a pedazos, por llevarse de esas cosas de hombre. Pero ellos tendrán sus problemas. Esa gente que tienen esos obstáculos para bautizar a las personas, porque ellos los mandan a bautizarlos sin pedir papeles, no son tráficos. Ahora se han convertido ellos en tráfico los pastores. Tienen que pedir papeles, tienen que pedir la carta de matrimonio. Que Dios les bendiga y que Dios me los cuide.